Saludos amigos y hermanos, le habla Franklin Hernández de Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando Gálatas hoy en el capítulo 5, versículo 22. Vamos a comenzar con el fruto del Espíritu. Y he titulado este mensaje, El fruto del amor. Y creo que vamos a tomar uno por uno de este fruto del Espíritu que es dado por el Espíritu Santo. Es uno solo, pero se manifiesta. El fruto del Espíritu, el carácter de Dios formado en el hombre, se manifiesta de esta manera. Y vamos a estudiar y empezar con el fruto del amor en Gálatas. Más dice, el fruto del Espíritu y empieza cuando dice, es amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero no hay ley con esto. Pero sí hay mandamientos. Y los vamos a ver. Vamos a empezar para desarrollar este asunto y entender qué está sucediendo en la iglesia hoy en día. ¿Por qué Pablo tiene que lidiar con esto? ¿Por qué Pablo ha lidiado con esto extensivamente en otros lugares? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a 1 Corintios 12. Esto va a ser un estudio largo, te lo tengo dicho por antemano, que va a ser un estudio largo. 1 Corintios 12. Porque es un asunto que decimos el fruto del Espíritu es amor. Qué lindo, qué bonito. Pero el problema que tenemos nosotros como cristianos en este mundo y en la iglesia es que tenemos un conflicto continuo entre lo que leemos, lo que experimentamos en nuestra propia carne y lo que experimentamos siendo miembro del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y hay un conflicto continuo en nuestra alma, que hay que lidiar con esto. Y hay un conflicto en la iglesia en que hay que lidiar con esto. Pablo va a empezar a hablar de algo y vamos a entender por qué este asunto. Y queremos tomarlo paso por paso, área por área, y hacer un estudio bien intenso, bien exhaustivo acerca de esto para poderlo entender y por qué el asunto de que no experimentamos dentro del cuerpo de Cristo lo que a veces leemos en nuestra Biblia que deberíamos estar experimentando. Vamos a leer, empieza en 1 Corintios 12, versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nota que él está hablando ahora de dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles, se os extraviaba llevándoos como si os lleva a los ídolos mudos. Éramos idólatras. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Él te dice primero, ¿sabes que cuando estabas en el mundo, estabas llevado por extraviado por ídolos mudos? Éramos idólatras. Ninguno de esos ídolos, ni nada que nosotros estamos involucrados en el mundo, llamaba a Jesús santo. Lo llamaba anatema. Quiere decir que todo es maldito. Todo aquel que diga que Jesús es maldito, o que Jesús no existe, o que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús no es deidad, que Jesús no es lo que dice que es, antes de cuenta ya que ya no está hablando por el Espíritu de Dios y tienes que descartar lo que dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una era que las iglesias están llenas. Mira, la iglesia mormona está llena de gente creyendo algo, pero está llamando a Jesús anatema porque no lo tienen como Señor y Dios. No reconocen la deidad de Cristo. El testigo de Jehová está en la misma condición. La iglesia está llena.
Ellos predican el amor de Dios y predican el amor de Cristo. Pero cuando tú lo aprietas y le preguntas, ¿es Jesucristo el Hijo de Dios? No, Jesús es un profeta. Están negando su deidad, pero las iglesias están llenas. Las iglesias católicas están llenas. Pero si tú los aprietas y le preguntas, ¿es Jesucristo el único camino? La mayoría te dicen que no. Que es también creer en la iglesia, en María, en los sacramentos. Y tienen una serie, todas las religiones tienen una serie, incluyendo muchas iglesias cristianas, que están llenas de idolatría. Entonces, nadie puede llamar a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Señor, ¿Él es Señor de todo? Porque tienes que ver lo que implica este texto. Que Él es Señor. Él no es un profeta. Nadie puede llamarlo por el Espíritu. Pero mucha gente invoca su nombre. Ahí es donde está la equivocación. Ve, la Biblia te manda a escudriñar bien y poder identificar bien. Dice, por el fruto lo conoceréis. Ve, no dice que por sus obras. No dice que por los dones. Dice que por el fruto lo conoceréis. Entonces, ahora bien, en el versículo 4 dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diferentes dones, hay diferentes operaciones y hay diferentes ministerios dentro de la iglesia. Pero Dios es el mismo. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dado por el Espíritu. Ve, es dado por el Espíritu. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otros profecías. A otro discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas. Y otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas se hacen por el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nótate una cosa que es interesante. Que todo esto es dado por el Espíritu y es al quien Él quiere. Pero en esto vemos que hoy en la iglesia todos estos dones pueden ser falsificados. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera espíritus. Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, que jamás los conocí. ¿Cómo puede ser eso? Que el mismo Jesús que dice, por el Espíritu yo di estas cosas, y yo hice esto. Hay gente que está equivocada hoy en día en la iglesia, que pensando que porque tienen el don de poder hablar, Dios está hablando a través de ellos. Y todo el mundo se traga el cuento. Gente que se levanta y dice, yo soy profeta. Y dicen que tienen el don de profecía. Y la gente se traga el cuento. Pero ¿dónde está el fruto en su vida? Porque dice que por el fruto lo conoceréis, no por los dones. Y los dones pueden ser falsificados. La persona que tiene facilidad de palabra, porque es un orador, con facilidad de palabra, convence a todo el mundo que Él es de Dios, porque Él puede hablar con sabiduría. Pero la sabiduría se puede adquirir. Yo puedo sentarme aquí a estudiar esto, sacarte un estudio exegético, perfecto, del texto, y yo no tener fruto en mi vida. Y todo el mundo quedó maravillado, impresionado de lo que yo acabo de decir. Y en mi vida no hay fruto. ¿Cómo es posible?
Se puede hacer. ¿Ves? Hay gente que se la pasan y no hay nadie en esa iglesia que interprete. Eso es un gran problema que tenemos, que has a veces cogido el emocionalismo y te has hecho creer que el emocionalismo que tú estás experimentando es una movida del Espíritu Santo. Pero me pregunto, ¿quién estuvo aquí que interpretó esto? Y no hay nadie que interprete. Entonces está el don de hablar en lengua, pero no hay el don de interpretar en esa iglesia. Cuando Jesús y Pablo manda aquí, en el mismo capítulo dice, si alguien habla en lengua, tiene que haber alguien que interprete. No puede haber una manifestación que todo el mundo esté hablando en lengua y no hay nadie que interprete. Ha falsificado. Ese es el gran problema. Que hemos confundido el don natural del hombre de poder hablar con el don del Espíritu Santo. Y eso puede ser. El don de poder tocar música no quiere decir que tú eres un adorador. Error. La persona está mirando, dice la palabra, que por el fruto lo conoceréis. Y el problema es que estamos viendo en la carne. Si tú eres un cristiano carnal, está demostrando que estás buscando y estás viendo en la carne lo que se manifiesta en la carne y no lo que es manifestado por el Espíritu Santo. Y ese es el gran problema que tenemos cristianos carnales o personas que no están convertidas dentro de la iglesia, siendo impresionadas y siendo llevadas y arrastradas por manifestaciones que son del hombre y no son del Espíritu Santo. Y no saben discernir, porque el problema es que no hay coinonía en la iglesia. Tú entras por una puerta, te sentaste por 1 hora y media, te sirvieron un plato de comida, de música, te sirvieron una palabra, te sirvieron una exhortación, pero no has tenido coinonía con ninguna de esa gente. Ya inclusive los pastores hoy no tienen coinonía con sus miembros. Nadie sabe si ese pastor verdaderamente está caminando en el Espíritu o está caminando en la carne. Pastores que predican, se levantan de su oficina, predican, se sientan y se desaparecen después del sermón y nadie puede hablar con ellos. Jamás se sientan a comer a la mesa como en Corintios, que tenían lo que le llamaban fiestas de agape, de amor. Los pastores se sientan en todos lugares que tú entiendes en la Biblia. Escucha esto, no te va a gustar. Al 90% de la iglesia esto no le va a gustar. Pero los pastores comían con sus ovejas. Literalmente, pastores de ovejas, de ganado. Se sentaban ahí donde estaban sus ovejas y comían, vivían con sus ovejas. El pastor hoy en día no. El pastor hoy en día es un ejecutivo en una iglesia. Pastores que no conocen su congregación y su congregación no lo conocen a ellos. Predicadores que entran y salen, que viajan de aquí para allá, pero nadie está a tiempo con ellos para ver si hay fruto. No hay evidencia de fruto. Todo en la media social hoy se puede falsificar. Vivimos en una era muy peligrosa, donde tú puedes ser un predicador por internet y nadie te conoce. Incluyéndome a mí. Yo te estoy predicando a ti por internet, yo te estoy enseñando. Pero tú a mí no me conoces. Cuando tú entras a la página de Facebook de un pastor, ¿qué es lo que tú ves? Lo que él quiere que tú veas. Muy pocas veces hay interacción. Tú entras a la página mía de Facebook y tú vas a ver quién yo soy. Porque yo hablo de todas cosas y de todo con todo el mundo y ves cómo yo reacciono. Pero todas, escucha bien lo que dice. A otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace a uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. Quiere decir que tú no puedes. Hay gente que dice, no, que venga a mi curso para tomar un curso de interpretación de lenguas. Tú no puedes hacerlo. Eso es falso.
Ahí mismito estás demostrando que tú eres un falso profeta y un falso maestro, tratando de enseñar algo que dice que esto es dado por el Espíritu, es que Él quiere. Tú no puedes ir a una escuela a aprender cómo sanar gente. Hay gente que tiene universidades de cómo sanar. No puedes hacerlo porque esto no te pertenece a ti. Esto le pertenece al Espíritu Santo. No se puede enseñar a nadie cómo ser un profeta. No hay escuela de profeta. Eso es un cuento. Y todo esto se falsifica en la iglesia y la gente está yendo a todas estas cosas queriendo decir que tú no tienes discernimiento de espíritu ni conoces la palabra. Cuando tú ves estos lugares llenarse. (12) Porque así mismo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también en Cristo. ¿Tú has experimentado esto en la iglesia? Dime. A pesar de que está el pastor, el maestro, el evangelista, y no están comportándose como un solo cuerpo. Se comportan de una manera antagonística. El pastor celoso de aquel que se levanta y enseña mejor que él. El pastor celoso de aquel que es un evangelista, que está trayendo los miembros a la iglesia. Literalmente trayéndolas a Cristo y trayéndolas a la congregación. ¿Cuántos evangelistas yo he conocido que si no encuentro una iglesia que quiera tener esta gente? No los atienden, no están detrás de ellos. Trabajan juntos o hay celo ministerial por donde quiera que tú estás en la iglesia. Esto es un problema grande que yo he experimentado. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Tú no puedes decir yo tengo un espíritu de esto y el otro te decir yo tengo un espíritu del otro. Tienes un mismo espíritu. Entonces escucha. Además, el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. El cuerpo de Cristo somos muchos. Si dijera el pie porque soy mano, no soy del cuerpo. Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. ¿Ve? Porque yo no soy pastor, yo no soy del cuerpo. Porque yo no soy evangelista, yo de verdadmente no me siento importante. Y hay gente que se sientan en los púlpitos y básicamente le hacen sentir a la gente que así es. Entonces preguntamos por qué tienes una iglesia muerta, que no está activa. Porque tú te estás haciendo el superior y todo el mundo que está debajo de ti es inferior y estúpido y ignorante. Esto lo he experimentado yo también. ¿A dónde está orando el amor ahí? Te pregunto. Te pregunto a ti, pastor, ¿dónde está el amor manifestado en el cuerpo cuando tu propia gente, tu propio concilio, están todos sacándose los ojos? En una reunión que debe ser para unificar el cuerpo, y cuando ustedes se reúnen para hablar asuntos de negocios, salen todos debatiendo, argumentando, enojados, que no tienen ganas de regresar a esto. Esto lo he experimentado yo docenas de veces desde que empecé en el ministerio, hace 25 años. Estoy preguntando, estamos hablando del amor. ¿Dónde está el amor de Cristo en todo esto? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. El que da el don, el que decide lo que tú vas a hacer en el cuerpo, es Dios. El hombre lo único que puede hacer es reconocerlo, pero no puede abolirlo, no puede cambiarlo y no puede manifestarlo a lo que Él quiera. Y eso es lo que tratan de hacer muchos pastores en las iglesias. Manipular este asunto. Y muchos tratan de falsificarlo.
Porque si todos fueren uno solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Cuántos pastores quieren hacerlo todo en la iglesia y dicen, yo no necesito evangelista, yo no necesito maestro, yo no necesito discipulado, yo aquí lo hago yo todo, lo controlo todo, lo manipulo todo, porque yo no confío en nadie? Estás tú mismo, escúchame pastor, tú mismo estás discrepando con esto. ¿Cómo tú te vas a sentar ahí y predicar esto? Entonces, y todos los miembros dicen, sí, pero cada vez que te decimos algo, tú sales con un sí, pero. Y cada vez que te decimos algo, te enojas con nosotros. Y cada vez que te confrontamos con esto y no quieres hacer nada, y la iglesia está inactiva, eso es falta de amor. ¿Por qué es falta de amor? Pastor, escúchame. Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si tú tienes miedo de que alguien va a quitarte los miembros, que alguien va a levantarse sobre ti, que alguien va a tomar tu lugar, entonces tú estás operando en miedo y estás quebrantando la misma palabra de Dios que tú dices, que tú predicas. Ese es el gran problema que tenemos en la iglesia. Todo empieza con la cabeza, con el pastor. De ahí para abajo lo que los miembros hacen ya es diferente, pero si la cabeza está correcta, la mayoría de los miembros van a estar correctos. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Los que parecen más débiles son los más necesarios. Pero porque no habla bonito, porque no sabe expresarse, porque no sabe estudiar su Biblia, porque no se para y da una conferencia, no es considerado. Sin embargo, dice, son los más necesarios. ¿No estás quebrantando la palabra de Dios dentro de tu propia iglesia, quebrando este mandamiento? Porque esto es un mandamiento, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos, escucha, a estos vestimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que, escucha, y los que en nosotros no son menos decorosos, se tratan con más decoro. Las cosas están con las patas para arriba. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Ve, el que sabe hablar y sabe levantarse como yo, los aplauden. Le dicen, qué buena estaba la predicación. Los que tenemos facilidad de palabra. Pero aquellos que no, como que están ahí sentados y que nadie le hace caso, dice, esto hace falta que sean más decorosos. Escucha. 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tienes un mandamiento aquí de que esto se hizo para que se preocupen los unos por los otros. ¿Ves el amor operando en la sabiduría de Dios? De manera que si a un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cómo es posible que tú te estés sacando tu propio ojo si tú eres un miembro de un cuerpo? Nadie que tiene sentido y nadie que está bien establecido mentalmente se sienta ahí y se saca el ojo o se maltrata o se golpea estando saludable. Solamente
un psicópata, una persona que tiene problemas psiquiátricos. Entonces estoy preguntando, ¿qué está pasando en tu iglesia? ¿Qué está pasando en la iglesia? Que los miembros se están sacando los ojos unos a los otros, porque eso es lo que Pablo está lidiando con eso en Gálatas. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor manifestado? Y si no se está ejemplando desde la cabeza, tienes un problema bien serio. (28) Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan y los que administran, los que tienen dones de lengua. Nótate que él dice, él los pone en orden de importancia. Lo tercero maestro. Quiere decir que lo primero que él puso en la iglesia fueron los apóstoles. Luego puso los profetas. Luego a los maestros, luego lo que hacen milagros, después lo que sanan. Y nótate que la iglesia está de patas para arriba. Todo el mundo quiere hablar en lenguas. Todo el mundo quiere tener sanidades. Todo el mundo quiere hacer milagros. Y esto es lo que la gente, lo que tú quieres hacer, tú quieres llenar un lugar, a un lugar donde se va a enseñar a hablar en lengua. Haz un evento donde se va a enseñar a cómo sanar gentes, a cómo hacer milagros. Y eso se llena, parece un circo. Pon un anuncio a donde vamos a tener una enseñanza de sana doctrina y el lugar está vacío. ¿Qué dice eso de la iglesia, en la condición que se encuentra la iglesia hoy en día? De los hermanos. De los mismos pastores que se enredan en todo esto. Porque quieren llenar el lugar. Es más importante llenar un lugar que tener un remanente sentado delante de ti enseñándole. Porque eso está apelando a tu ego también. Analiza. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. También todos tienen dones de saber. Hablan todos en lengua, interpretan lenguas. No. La respuesta es no. Todo el mundo quiere hacerlo, pero el que decide esto es el Espíritu. Esto no depende de ti. Es un cuento que te estás tragando. Cuando alguien te dice que te va a enseñar a hacer algo de esto. Esto pertenece a Dios. A mí Dios nunca me ha llamado a hablar en lenguas. Creo en el don de lenguas, el don de interpretación, porque está aquí escrito. No me ha llamado a hacer milagros, pero sí me ha llamado a enseñar. Y esto es un gran problema que crea para mí, porque en el 90% de las iglesias no hay espacio para mí poder enseñar, porque tengo que enseñar menos que el pastor. Si yo me elevo en mi enseñanza más alta que el pastor, empieza el celo ministerial. Y la gente empieza a seguirme y piensa que yo soy su pastor. Yo no soy su pastor, yo soy su maestro. Y tienen una confusión que tengo que hacerlo claro todo el tiempo. Yo no soy tu pastor, yo soy un maestro. Que yo pueda enseñar mejor que el pastor porque Dios me ha dado a mí el don de enseñanza, no quiere decir que yo voy a tomar su lugar. Entonces está la inseguridad, está el problema. Entonces, ¿por qué tengo que enseñar en línea? Por esta misma razón, porque hay muy pocas iglesias que quieren escuchar esto. Incluyendo los mismos pastores, no quieren ser confrontados con el mismo texto que ellos están diciendo, que ellos están enseñando. Mira lo que dice el 31. Procurad pues los dones mayores. ¿Cuáles son los dones mayores? Porque no me los puso el de enseñar, el de ser profeta. Mas yo os muestro un camino más excelente. Y termina. Y dice, pero entonces, ¿cuál es el camino? No me dijo nada. Bueno, tienes que leer el 13. Este es el gran problema que tiene la mayoría de las personas en la iglesia, que no saben leer el contexto bíblico. Viven de versículo en versículo. No se leen jamás un capítulo entero y lo interpretan. El 13 te lo explica, lo que él está hablando. Vamos al capítulo 13, de 1 de Corintios 13. Y dice, ¿cuál es el camino perfecto? Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena
y címbalo que retiñe. Ay. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Ve? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Para conmigo ahí un momentico y reparen esto. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que todo esto se puede falsificar sin amor. Todo esto se puede hacer sin amor. Cualquiera puede pararse en un púlpito y predicar perfectamente. Cualquiera puede decir, yo soy profeta. Por eso no es lo que está diciendo el texto. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y tuviese toda la fe de tal manera que traspasara los montes y no tengo amor, nada soy. Quiere decir que puedes ser el más grande en todo y todavía no tener amor y ser nada delante de Dios. Y eres mucho delante de los hombres. El amor es sufrido. El amor es. Di conmigo, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Si tú eres una persona que eres envidiosa, estás demostrando que no eres amor, no tienes amor. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. Una persona envidiosa, jactanciosa y que vive envanecida está demostrando que no tiene amor. El amor no se ha manifestado en ello. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Te puedo decir una cosa. Yo me irrito. Me irrito con la gente a veces. Yo tenía una circunstancia esta semana que yo tuve un empleado que tuve que despedir porque estaba robando. Y yo por 2 noches, yo no podía dormir, pensando que tengo que despedir a esta persona. Y como jefe, como dueño de negocio, tengo que hacer muchas decisiones que son difíciles. Pero a mí me dolió con todo mi corazón tener que despedir a esta persona. Porque no estaba robando por un tiempo, estaba robando por un largo tiempo. Y pude comprobarlo. Y robando miles de dólares de la compañía. Y todavía sentía compasión en mi corazón. Me dolía, no pude dormir por la decisión que tenía que hacer. Fue una decisión pesada. Y por unos cuantos días, el no dormir, el tener que trabajar largas horas, estamos hablando de 12 horas al día, 16 horas al día, la falta de sueño, el estar cansado, el emocionalmente drenarme, me irrité con uno de mis empleados. Ahora me toca ir para atrás y decirle a ese empleado que me disculpe por estar irritado con él, porque no era culpa de él que yo estaba irritado. La persona tiene que reconocer que cuando está equivocado, Dios hace lugar para ti, para que tú corrijas tu comportamiento, vayas para atrás, pida disculpas, porque la Biblia te manda que si estás irritado con tu hermano, por algo que te hizo, que vayas y hables con él, arregles el problema. Si tu hermano te escucha, has ganado a tu hermano. Si no, dice, ves a hablar entonces con el pastor. Y lleven ese asunto delante del pastor. Y si el asunto no se resuelve delante del pastor, es que se traiga delante de la congregación. Ese es el método bíblico. Y muy pocos pastores lidian con eso.
No guarda rencor. ¿Estás guardando rencor en tu vida contra algo que alguien te hizo 20 años atrás? La Biblia dice que tú eres un esclavo de eso. Y que dice que no, los verdugos, la palabra de Dios dice que los verdugos no van a dejar de atormentarte hasta que tú no sueltes ese asunto. El amor no guarda rencor. Perdona. No se goza en injusticia, mas se goza de la verdad. Aunque el impío caiga, no se goza de eso. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Escucha, pero las profecías se acabarán y cesarán. Las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Hay mucha gente que dicen que ya no hay profecía, ya no hay nada de esto de ciencia, ya no hay conocimiento. Y están, está hablando de ciencia y conocimiento y todo esto sigue, porque ya vino lo perfecto y lo perfecto es la palabra. No, lo perfecto ahí se está refiriendo a Cristo, no la palabra. No la palabra escrita, porque ya esto se estaba hablando en ese tiempo y estaba escrito. Y ya todavía estaban los profetas y todavía estaban los maestros y todavía estaban los apóstoles. Y todavía se estaba hablando en lenguas porque Pablo habla de la necesidad de hablar en lenguas. Creo yo en todos los dones, creo yo en todas las sanidades, creo yo en todo el ministerio completo de Cristo, la oficina ministerial, todo está en vigencia. Todo no es necesario en el momento y Dios decide lo que es necesario en el momento. Esto es dado por el Espíritu. Entonces es una mala interpretación decir que ya lo perfecto ha venido. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ve, lo perfecto está hablándose ahí de Cristo, que veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, escucha, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es no solamente un fruto del Espíritu, sino el amor es la evidencia del nuevo nacimiento. El amor a Dios. El amor también es un mandamiento. El amor se puede enfriar. El amor dice que se puede endurecer por el pecado. Vamos a mirarlo. Vete conmigo a 1 de Juan. Y vamos a entender que el amor es un fruto del Espíritu, pero el fruto va a depender directamente de la conexión que tú tienes con la vid. El fruto del Espíritu es algo que puede subir y bajar y tener y no tener dependiendo en tu relación con Cristo. No es automático. Hay cosas que Dios tiene que confrontar en ti, sacar el rencor que tú tienes de tu corazón para que tú puedas tener entonces amor. Porque hay mujeres, escucha, y hombres que porque una pareja le hizo algo 20 años atrás no han podido amar a más nadie. Se han entregado a mucha gente, pero no han amado. Su corazón está endurecido porque todavía están cargando el rencor y arrastrando el problema ese del pasado. Y no le permite amar a una persona, y una persona que la está amando, la está queriendo, la está rechazando con su corazón y no le ha dado espacio en su corazón de amarla. Porque una iglesia te hizo daño, porque un pastor te hizo daño, tú dejaste de ir y congregarte. Porque, pastor, escúchame, porque un ministro te robó 200 miembros, tú dejaste de confiar en todo el mundo. Y el amor en tu corazón, hay rencor todavía en tu corazón, hay amargura, hay resentimiento. ¿Por qué? Porque si tú no has podido cambiar tu proceder, tú dices, no, pero ya yo he perdonado a esa persona, pero tu proceder no se ha corregido. Tú sigues no teniendo diáconos, tú sigues no teniendo ministros asociados, tú sigues no teniendo evangelistas, tú sigues no tienes un cuerpo ministerial que trabaja contigo dentro de la iglesia ordenado por Dios, sino que tú y tu esposa y tus hijos lo hacen todo. Esto lo veo yo vez
tras vez tras vez. El nepotismo en la iglesia es mayormente por una sola cosa. Que el pastor no confía en nadie, solamente confía en su familia. ¿Por qué? Porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Observa lo que está pasando en tu vida y dime si estoy equivocado. Observa tu iglesia. Observa. Entonces alguien tiene que confrontar a estas personas con este asunto. Porque Dios lo va a hacer, pero que no sea muy tarde. Vete conmigo. Primera de Juan. Y vamos a empezar en el 4. Amados, no creéis a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han sido por el mundo. Te está advirtiendo de los falsos profetas. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confía que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquel que dice, no, Jesucristo no verdaderamente fue un espíritu, como dicen muchos, que no fue verdaderamente que vino en la carne. Esto es un falso profeta, una falsa doctrina y una falsa iglesia, una falsa denominación. Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo está con nosotros. Ahora mira lo que él dice, porque dice, ¿a qué tiene que ver esto? Esto es como que está fuera de orden, nada tiene que ver. No, tú tienes que leer tu Biblia en contexto. Cuando él te está diciendo de algo y después brinca otra cosa, él no está brincando de pensamiento, él no es ningún psicópata. Pablo no es una persona desordenada. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, pero tú has vencido al mundo, hijitos míos. Mira con qué amor él te habla. Habla Juan. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oyes. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, escucha bien, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto escúchame, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que no quiere escuchar a esto, el que no quiere escucharnos, no tiene el espíritu de verdad. Amados, entonces ahora él dice, ahora te voy a hablar, el que no quiere aceptar esto, no es de Dios. Porque él te acaba de decir, en 6 versículos, el espíritu del anticristo, el espíritu del error, el espíritu de los que no son de Dios. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios y no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú no me puedes decir, yo tengo amor, yo soy de Dios y aborrecer a tu prójimo. Escucha lo que dice. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor de Dios que no envió en esto conociste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él
nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para nuestros pecados. El sacrificio para nuestros pecados. Amados, escucha, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Debemos. Esa parte de deber no es una sugerencia, eso es un mandamiento. Es tu deber amar, es mi deber amar los unos a los otros. Te voy a dar una bien dura para que te duela. Voy a hablarle a los pastores. ¿Cuántos miembros no se han ido de la iglesia a otra iglesia porque tuvieron un problema contigo? Que discreparon contigo, están en error, no importa. Pero esa persona tuvo muchas relaciones dentro de esa iglesia con muchos hermanos que se aman. Pero por algo que tú hiciste, que fue culpa tuya, que tú no lo quieres reconocer. El hermano se va de la iglesia, pero el hermano empieza a hablar, sigue las relaciones con sus amigos. Y tú le empiezas a prohibir que hablen con él. Porque tú interpretas de que él se fue de esa iglesia y se fue a otra iglesia como que se fue al mundo. Y tú no haces la diferencia, no, que se fue de nosotros. No, él está hablando de nosotros. La palabra dice, cuando está hablando de nosotros, que se fue de congregarse con los hermanos, de ser nacido de nuevo y cometer una apostasía e irse completamente al mundo. Eso no es lo que se está hablando. Y tú le prohíbes a todo el mundo y dices, yo no quiero que nadie hable con él ni tenga relación, está cortado. Está prohibido hablar con esa persona. Donde debemos amarnos los unos a los otros. Porque tú discrepas con una persona, no quiere decir que la dejes amar. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión tan pesada que decidieron separarse. Jamás tú dices, y Marcos, ¿qué me dices de Marcos? Y Pablo dice, llámame Marcos, porque me es útil. Aunque tuvieron una discrepancia tan grande. Ahí estás viendo el amor manifestado en Pablo. Escucha lo que dice 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en vosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si no nos amamos unos a los otros, estamos demostrando que el amor de Dios no está perfeccionado. Tú puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes hablar lo que tú quieras. Tú puedes cotizar versículo tras versículo. Decir gloria a Dios, aleluya, amén. Levantar tus manos en la iglesia. Pertenecer a todos los grupos. Ir a los estudios bíblicos. Estar 7 días a la semana. Y si esto no está en tu vida, eres un fraude. Porque mira lo que dice. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu y su Espíritu es amor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Tienes que permanecer. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Entonces todo el mundo está enfocado en las clases, afanado por toda la programación, afanado porque tienen todo lo que tienen que preparar, afanado, son una pila de Martas, afanado por todo en la iglesia y no tienen tiempo para amar a nadie, porque todo se ha convertido en actividad. Conozco gente que hayan afanado porque nadie vino a la actividad y golpean a los 12 que vinieron y enojados con la congregación.
Porque hay 200, pero solamente se aparecieron 10. Y en vez de ministrarle con amor a esos 12, se enfocaron en los 200 que no vinieron y andan enojados. Para que, escucha, para que tengamos confianza en el día de juicio. ¡Ay! Espérate, te voy a leer eso otra vez para que no se te vaya. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pastor, que me escuchas. Ministro, que me escuchas. Miembro de iglesia, que me escuchas. Si tú vives en temor todo el tiempo, por todo lo que hay a tu alrededor, en tu iglesia, en tu mundo, tú tienes que admitir que el amor no ha sido perfeccionado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, escucha bien, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Mentiroso. No te puedes escapar de esto. Esto aplica a todo el mundo. Pues el que no ama a su hermano, el que no ama a su hermano, no a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¿Cómo tú puedes decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios? Y tú dices, pero yo voy a aborrecerte porque me da la gana. Eres un mentiroso. Escucha. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos un mandamiento. Tú no puedes decir, yo voy a escoger aborrecer a este hermano por lo que este hermano me hizo. Y decir, yo no voy a tener que testificar delante de Dios en el día del juicio y tener que dar una contabilidad de esto en mi vida. ¿Estás viendo el gran problema que tenemos en nuestras manos como creyentes? Con las cosas que tenemos que lidiar como creyentes. Esto no se ha acabado. Vete a Mateo. Este es el gran problema que tenemos. Mateo 24, 12. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Acuerdan lo que estaba leyendo Juan ahora acerca de los profetas? Ok. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Oh, ¿cómo te vas a poder el decir, la mayoría de la gente, hay falsos profetas, falsos hermanos, falsa gente alrededor de nosotros? Y el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare, este será salvo. Esto es duro para tragarse. Pero el hermano que se enfría, el hermano que su corazón se endurece, en el fin va a demostrar que nunca fue salvo. Porque hay gente que dice, no, salvo siempre salvo. El problema está ahí, salvo siempre salvo. Pero el problema es que muchos que dice el que hemos leído la última vez acerca de las tierras, de que esto puede pasar 30 años una persona en la iglesia y nunca ser salvo. ¿Por qué? Porque dice, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Y Jesús dice, jamás los conocí. No, pero yo conozco la palabra de Dios. Dice que Satanás también conoce la palabra de Dios y tiembla. Los demonios conocen y tiemblan.
Esto no es suficiente, conocer la palabra de Dios. No es suficiente de poder predicar. No es suficiente de tener obras. Mucha gente tiene obras y no tienen amor. Es lo importante de poder escudriñar y determinar en tu propio corazón. Dice, examinaos a vuestro propio corazón para ver si verdaderamente estamos salvos. Esta palabra de Dios, lo que hemos estudiado hoy, es un microscopio en nuestra vida para determinar verdaderamente si eres salvo o no eres salvo. Porque puedes estar en la iglesia por 15 años, por 20 años, por 30 años y nunca ser salvo porque no perseveraste en el amor hasta el fin. Vete a Juan. Y con esto vamos a terminar. No, perdón, disculpa, mentira. Si todo pastor dice eso y es un mentiroso. Vete conmigo a Juan. Juan 13. $35. Dice, no, yo soy discípulo de Cristo. $34, vete conmigo al 34. Un mandamiento nuevo los doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, y también os amáis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. La Biblia te dice que por su fruto lo conoceréis. En esto todo el mundo va a conocer que son mis discípulos. Dice, yo soy discípulo de Cristo. Yo he sido salvo desde mi edad de 13 años. Y puedes meterte toda una vida falsificando una salvación. Eso es lo que te está enseñando el texto. Ese es el gran problema, que la gente no quieren hoy lidiar con esto. Los pastores no quieren lidiar con esto desde un púlpito porque se le vacía la iglesia. Yo no tengo iglesia que vaciar. Yo no soy responsable a nadie sino Cristo en este ministerio. Yo no te pido dinero. Yo no hago conferencias. Yo no tengo nada que ganar y nada que perder excepto predicar la verdad para yo poder tener mi galardón. En esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Voy a terminar con uno más. Vamos a leer, vamos a empezar. Perdón, me equivoqué. Juan 15. No vamos a terminar. Escucha. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero yo estoy en la iglesia, yo estoy en Cristo, yo estoy asistiendo, pero ¿estás llevando fruto? Esa es la pregunta. Léete el fruto del Espíritu. ¿Estás llevando fruto en tu vida? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Hay una diferencia entre quitar el árbol y limpiarlo, podarlo, entresacarlo. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dios poda el árbol que lleva fruto, pero remueve el que no lleva fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que lo he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede, escucha, llevar fruto por sí mismo. Permaneced en mí. Tienes que permanecer. El que no permanece está demostrando que no es nacido o tiene otro problema. Llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Cuando tú te empiezas a separar de Cristo, empiezas por un camino. Tú puedes, hay gente que dice, no, salvo siempre salvo, y el elegido. Yo tengo problema con los dos textos.
que el elegido no se puede perder porque el elegido fue elegido por Dios para ser salvo. No voy a entrar en ese tema ahora, pero la Biblia nos enseña que sí puedes cometer apostasía, sí te puedes perder, sí tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Yo no sé de ti de qué habla, pero si esto no habla de un infierno, yo no sé qué recompensa tú estás teniendo en un lugar donde tú eres echado afuera y ardes, y no interpretar esto como el infierno. Escucha, hay gente que están en Cristo, que piensa que están salvos, que piensan que van a llegar hasta el fin. Y aquí te están diciendo, el que no permanece, no va a llegar hasta el fin. Vas a llevar una vida religiosa. Te vas a meter una vida religiosa toda tu vida para llegar a un final y ser echado fuera porque nunca fuiste salvo, pero viviste una vida religiosa. Y es que te equivocaste que ser religioso, el ir a la iglesia, el tener obras, es lo mismo que permanecer en Cristo. Y no lo es. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas mis discípulos. Como en que seas mis discípulos, que sigas detrás de mí. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardades mis mandamientos y permaneceres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. 11. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que nos améis unos a los otros, como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mi amigo y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tú no haces lo que Dios te manda de amar a tu hermano. Tú no eres amigo de Dios. Tú no eres amigo de Cristo. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su dueño, su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mí, que de mi Padre, os le he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí. No lo obedecieron, perdón. No elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleváis fruto. Yo los he puesto para que vayan y lleváis fruto. Ve, el problema es que hemos confundido que llevar fruto es de ir y hacer obras. No, yo los he llamado para que ustedes amen mucho, para que tengan mucho gozo, para que tengan fe, para que tengan templanza, mansedumbre. Todo esto te va a llevar a que puedas ser un ministro efectivo. El problema es que hemos confundido el conocimiento en la era de la información, que tener conocimiento equivale a tener fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Te lo está repitiendo 3 veces en un capítulo. Si el mundo, escucha, si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Escucha, si fueras del mundo, el mundo te amaría a lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si el mundo te aborrece, no te deprimas. El mundo aborreció a Cristo. Si aborrecen tu mensaje y aborrecen tu amor, no te sorprenda
Que el mundo va a aborrecer tu amor, el mundo va a aborrecer tu gozo, el mundo va a aborrecer tu paz, el mundo va a aborrecer lo que Dios te ha dado. Mira de los falsos profetas, mira de los falsos maestros, mira de los falsos ministros, mira de la falsedad que hay en el mundo. Y el mundo, tu amor se va a enfriar por la cantidad de falsedad que hay en el mundo. Muchos hermanos andan fríos en el Señor porque han experimentado tanta falsedad dentro de la iglesia. Pero te demostré en el estudio pasado que la cizaña y el trigo se van a criar juntos. Y por eso Dios te está amonestando de la cantidad de falsedad que hay para que tu amor no se enfríe. Te voy a dejar entonces con las palabras de Jesús. El asunto es que tenemos que amarnos unos a los otros. El amor es la evidencia del fruto del Espíritu y de que Dios está trabajando en nosotros. Y todo el mundo no estamos hablando de niveles de amor y de empezar a graduar a ver quién tiene un alto nivel y entrar en una competencia, porque entonces esto no es saludable. Estamos hablando de que tienes amor. Estás evaluando el amor que hay en tu vida. Estás evaluando que si estás haciendo las cosas por vanagloria, que si estás haciendo las cosas por rencor, si estás haciendo las cosas por envidia, estás haciendo las cosas por demostrar que tú sabes, porque tienes que demostrarle al pastor que tú sabes para tú poder avanzar, en vez de hacer las cosas por amor. Yo con esto te dejo, soy Franklin Hernández, tu servidor. Hasta la próxima. Que tengan un día muy bendecido.